Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el Imperio Bizantino en el curso de Historia Universal. Muy bien, debemos recordar cómo se origina el Imperio Bizantino, cuáles son las bases del Imperio Bizantino. Recordemos que en el año 395 después de Cristo se produce una división de Roma, del famoso Imperio Romano. Esta división va a ser llamada el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Resulta que el Imperio Romano primero aparece en Occidente, en lo que hoy conocemos como Italia, mientras que el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente se va a establecer en lo que hoy conocemos como Turquía. La capital del Imperio Bizantino fue Constantinopla. ¿Pero a qué se debe este nombre bizantino? ¿De qué viene la palabra bizantino? Bizantino viene de Bizancio. Recordemos que Bizancio fue una colonia griega, pero los griegos fueron asimilados por los romanos, fueron conquistados. Bueno, fueron conquistados por los macedonios y los romanos a la vez a los macedonios. Como se dice, fueron absorbidos culturalmente. Y sobre esta ciudad llamada Bizancio se va a fundar el Imperio Bizantino. ¿Quién va a fundar Bizancio? ¿Quién va a fundar el Imperio Bizantino? El emperador Flavio Valerio Aurelio. Él va a ser el fundador de la capital llamada Constantinopla. Podemos observar la imagen de cómo era Constantinopla, cómo era el Imperio Bizantino en su época. ¿Dónde se ubica el Imperio Bizantino? Se ubicó en la península balcánica, lo que vendría a ser la Europa oriental, o sea, la Europa que se encuentra al lado derecho. Y en el Asia Menor, exactamente en el actual Turquía. ¿En qué siglo? En el siglo VI, el Imperio Bizantino va a lograr su máxima expansión. ¿Qué quiere decir? Que el Imperio Bizantino va a poder aumentar territorialmente en el siglo VI. Podemos observar lo que comprendió el Imperio Bizantino. Todo lo que ven de color crema es hasta dónde pudo expandirse el Imperio Bizantino. Características del Imperio Bizantino. En la parte política, el Imperio Bizantino estuvo conformado por diversas instituciones. Por ejemplo, se organizaba a través de temas. Un tema es una provincia. Esta provincia tenía como líder a un estratega. Pero no olvidemos que el Imperio Bizantino tenía como máxima autoridad al emperador. El estratega es simplemente un gobernador de provincia, o sea, es un subordinado del emperador, del famoso Basileus. El estratega solo se encarga de administrar, pero a nivel provincial, mientras que el emperador o Basileus se encargaba de la administración y de ver de forma general todo el imperio. La primera dinastía que va a gobernar el Imperio Bizantino va a ser la dinastía teodosiana. ¿Debido a qué? Al último emperador Teodosio el Grande. Y la última dinastía de este gran imperio va a ser la dinastía de los Paleólogos, que va a representar a una nobleza de origen macedónico griego. En la parte económica, el Imperio Bizantino estaba conformado por gremios o corporaciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los gremios? Los gremios es la asociación de profesionales o especialistas o maestros en una función específica. Por ejemplo, si yo tengo herreros, o sea, personas que saben trabajar el metal, creando armas, joyas, etc., va a haber un gremio de puros herreros. Si yo soy bueno creando o reparando zapatos, va a haber un gremio de puros zapateros. Por lo tanto, estos gremios que existían en el Imperio Bizantino, estos gremios se encargaban de supervisar, de ver la calidad del producto, de ver cuánto debería costar los zapatos
de una forma uniforme. Las corporaciones, por lo tanto, por el otro lado, se van a encargar de controlar la producción agrícola y manufacturera. En lo que respecta a la parte geográfica, el Imperio Bizantino tiene un lugar, como se dice, estratégico, idóneo. Debido a su ubicación geográfica, el Imperio Bizantino destacó a nivel comercial. Era considerada la cultura con mayor importancia comercial, ya que se encontraba en el famoso Mar Mediterráneo. Y recuerden, el Mar Mediterráneo permitía unir varios continentes a la vez, Europa, Asia y África. Por lo tanto, el Imperio Bizantino tenía un lugar preferencial, muy bueno para su comercio, excelentísimo. La moneda que utilizaban los bizantinos era el famoso besante o pisanti de oro. En la parte cultural va a predominar la influencia helenística, o sea, griega. ¿Qué significa? Que el estilo que los bizantinos van a adoptar a nivel cultural es una fusión, una combinación de elementos o estilos culturales. Por ejemplo, tenemos el estilo griego, el estilo romano, el estilo persa, el estilo de la Roma occidental, ubicada en Italia, y tenemos un conjunto de estilos, y el estilo persa lo que va a abarcar a la cultura árabe, o el pueblo árabe. Una serie de estilos del cual Bizancio va a tratar de fusionar los tres estilos. Acontecimientos históricos más resaltantes sobre Bizancio. Por ejemplo, tenemos como primer emperador Arcadio. Arcadio se puede decir es la base del Imperio Bizantino o Imperio Romano Oriente. ¿Quién es Arcadio? Va a ser uno de los hijos de Teodosio el Grande. ¿Quién es Teodosio el Grande? Era emperador de Roma, pero la Roma occidental. Teodosio va a dejar el trono a su hijo, su otro hijo, y a Arcadio. A Arcadio le va a corresponder la Roma oriental, mientras que el otro hijo se va a encargar de la parte occidental de Roma. Muy bien, tenemos la imagen de Arcadio. No se olviden que cada emperador, ya sea emperador de Oriente o de la Roma occidental, siempre, por lo general, era retratado en la moneda. Era la costumbre. Gobierno de Justiniano. ¿Por qué no se habla de otros reyes, de otros emperadores? ¿Por qué solo Justiniano? ¿Por qué algunos? Porque son los emperadores que van a resaltar en su gobierno, ya sea a nivel político, cultural o militar. El gobierno de Justiniano va a ser uno de los mejores gobiernos de todo el Imperio Bizantino. Vamos a ver por qué. En la parte política, el gobierno de Justiniano le dio mucha importancia a la protección de las fronteras. El objetivo de Justiniano era proteger las fronteras para que de esta forma no sufriera alguna invasión. Por eso su principal misión era enfrentar a los pueblos bárbaros que amenazaban la estabilidad del Imperio Bizantino. Y como tenía esta idea y nadie se lo iba a sacar de la mente, ¿qué hizo Justiniano? Va a encabezar un conjunto de batallas con diversos reinos bárbaros, derrotándolos. Por ejemplo, se enfrentó primero a los vándalos. Sabemos que los vándalos se ubicaron al norte de África. Se enfrentaron a los vándalos y los derrotaron. Fue la primera gran victoria de Justiniano. Luego de derrotar a los vándalos, a los años de haber derrotado, un par de décadas después, se enfrenta a los ostrogodos y los vence. Recordemos que los ostrogodos es un reino bárbaro que se ubica en Italia. Derrotaron a los ostrogodos. Y finalmente, el tercer gran reino, que era un obstáculo para Justiniano, los visigodos. Con los visigodos van a ir hasta la península ibérica y se van a enfrentar en la península ibérica. Los van a derrotar a los visigodos. Con esto Justiniano ya había asegurado la tranquilidad, la protección momentánea de sus fronteras. Había derrotado a tres grandes reinos.
En la parte legislativa, Justiniano trató de hacer una reforma radical, creando nuevas leyes. Y es así que le encarga un trabajo. Le encarga al jurista Triboniano que cree un conjunto de leyes que abarque de todo un poco. Leyes que abarque en la parte política, en la parte legislativa, en la parte social. Leyes que permitan mantener el control de Bizancio, puedan organizar legislativamente Bizancio. Es por eso que Triboniano, este jurista bizantino, va a crear el famoso Corpus Juris Civilis, que es el cuerpo jurídico civil, que está comprendido por diversas partes. Es como si dijéramos un libro, está compuesto por la carátula, por la portada, por los capítulos, por los versículos, etc. Está compuesto por el códex, el digesto, las institutas y las novenas. El idioma que se hablaba era el latín. Por lo tanto, se convirtió como el idioma oficial y el idioma hablado en Bizancio, el latín. En lo que respecta a las obras culturales, a lo que hizo Justiniano, qué dejó como forma tangible, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, para poder protegerse de los reinos bárbaros o de cualquier otro enemigo, manda a construir murallas, manda a murallar Bizancio. Para poder intercomunicar un pueblo, una provincia, una región, y sea de fácil acceso llevar productos de un lugar a otro, va a mandar a construir una red de caminos. Y para poder desarrollar y estimular la parte cultural de su población, manda a construir escuelas y monasterios, en este caso para adorar, para rendir tributo a Dios. De todas sus obras, la más bonita, la más gigantesca, la más majestuosa, la que más resalta de todo su gobierno a nivel de obras, es la famosa Catedral de Santa Sofía. ¿Dónde queda esa famosa Catedral de Santa Sofía? En lo que hoy conocemos como Estambul. ¿Y Estambul a qué país le pertenece? A Turquía. En Estambul se construyó esta Catedral de Santa Sofía, que es una fusión de estilos, como ya había explicado. Esta Catedral de Santa Sofía tiene estilo griego, un poco de romano, un poco de estilo árabe, mezcla de todo un poco. Vemos en la parte de arriba, al lado derecho, a Justiniano. ¿Y qué es lo que podemos observar al lado izquierdo? Las batallas que va a librar contra los visigodos, contra los ostrogodos, contra los vándalos, y va a salir victorioso en estas batallas. En la parte de abajo observamos a un personaje. ¿Quién va a ser? Efectivamente, Triboniano, el famoso jurista, el que va a crear el Corpus Juris Civilis, que vemos al lado izquierdo. Este libro que concentraba obras, leyes, para bien de la sociedad bizantina, que regulaba diversos aspectos del comportamiento y sanciones también. Podemos observar en la imagen la famosa Catedral de Santa Sofía, que a simple vista se ve una combinación de estilos, griego, árabe y romano. En la parte de abajo observamos cómo es por dentro la Catedral de Santa Sofía, y vemos que al lado izquierdo y al lado derecho de esta Catedral de Santa Sofía hay una escritura que es un poco extraña para nosotros. Esa escritura es la escritura musulmana, o sea, escritura árabe. Por lo tanto, hay una combinación también de la iglesia, de la religión musulmana y de la religión católica. La Catedral de Santa Sofía. El siguiente gobierno, ya acabó el gobierno de Justiniano y van a nombrar como nuevo emperador a Heraclio. ¿Qué va a hacer en su gobierno? En el caso del gobierno de Heraclio, el siguiente emperador, este emperador se va a enfrentar al imperio sasánida de Cosroes II, que está conformado por los ávaros y los eslavos, que era una gran amenaza.
Así como fueron los visigodos, ostrogodos y vándalos para Justiniano, para Heraclio la gran amenaza ya no eran ellos, sino los ávaros y los eslavos. ¿Quiénes son ellos? Otro reino bárbaro. Años después de la derrota de los ávaros y de los eslavos, se presenta otra gran amenaza. Ya no era un reino bárbaro, ahora era un gran pueblo que a través de los años había adquirido mucha fortaleza, muchos seguidores. Nos referimos al Islam. La famosa invasión árabe del Imperio Árabe amenazó la seguridad del Imperio Bizantino y como resultado el Imperio Bizantino tuvo que ceder, perdió territorios. ¿Cuáles fueron los territorios que tuvo que ceder? Porque perdió contra los árabes. Tuvo que ceder la provincia de Siria, Palestina y Egipto. ¿A quién? A los árabes, porque habían sido derrotados. Tuvieron que ceder. No nos olvidemos que el título máximo en Bizancio, o sea, la autoridad máxima en Bizancio era el emperador, o también se le podía llamar Basileus, y que la administración estaba a través o se generaba por medio de los temas. Un tema es una provincia, y cada provincia del Imperio Bizantino estaba gobernada por un estratega. Pero si comparamos en función, en poder, en importancia, el Basileus tenía mucho más autoridad porque era el emperador de todo este imperio que un estratega. El estratega solo se encargaba de gobernar provincias, que era algo mucho menor. Pero el estratega se encargaba de la parte civil y de la parte militar. Cada uno, como se dice, jugaba un papel en esta escena. Podemos observar la batalla de Isos, donde el ejército de Heraclio derrota al ejército invasor. El ejército de los ávaros, de esos reinos bárbaros. Luego le prosigue el gobierno de León III, el emperador León III. El emperador León III va a derrotar a Teodosio III y va a derrotar también a los árabes en la batalla de Acronios. Esta gran amenaza que representó para Heraclio, tuvo que ceder a Heraclio. El siguiente emperador, León III, va a poder hacer frente a la amenaza árabe y los va a derrotar en la batalla de Acroinos. En esa batalla de Acroinos los derrota. En el gobierno de León III se va a dar el problema llamado la crisis de las imágenes, o también conocido como la crisis de las iconoclastas, que va a durar desde el siglo VIII hasta el siglo IX, más o menos 100 años. ¿Por qué se da este problema? Resulta que el emperador de Bizancio y el patriarca de Bizancio, que eran dos, el patriarca vendría a ser como el papa bizantino. ¿Qué pasó? El emperador de Bizancio, León III, estaba en contra de que los católicos, de que en las iglesias se adorara imágenes de yeso, pinturas. Para este emperador estaba mal. La única forma de poder acceder a Dios o hacer que te escuche es directamente, pero no a través de imágenes. Entonces, producto de su incomodidad, producto de su disgusto, porque no le gustaba que estuvieran adorando imágenes, es que va a acusar de idólatras ¿a quiénes? A los católicos. Va a dar la orden de que saquen todas las pinturas, todas las estatuas que representaban a los santos, a los ídolos católicos. Va a mandar a desaparecer todo lo relacionado a la Iglesia Católica, respecto a imágenes, pinturas, estatuas. Pero eso no se va a quedar, como se dice, el Papa no se va a quedar de brazos cruzados. Se va a enterar de lo que mandó hacer León III y va a reclamar. Va a haber tanta presión por parte del Papa católico, por parte de los creyentes católicos, por parte de los países que también eran católicos, y este emperador bizantino, León III, no le quedó de otra que ceder.
Hubo demasiada presión social y política y por lo tanto León III tuvo que ceder, tuvo que permitir que de nuevo se vuelvan a adorar las imágenes y las estatuas. Por presión tuvo que ceder. Pero aquí ya había muchos roces respecto a ambas religiones. ¿Ah? Observamos cómo este emperador bizantino mandó a sacar y a borrar, a limpiar las paredes con las imágenes que representaban a los santos. Mandó a destruir las estatuas. Podemos ver cómo una estatua está destruida por parte de los soldados. Este problema se llama la crisis de las iconoclastas o crisis de las imágenes, que trajo mucho problema para las iglesias, ya sea la iglesia católica o la bizantina. Podemos observar a León III derrotando a Teodosio III. El siguiente gobierno es el gobierno de Constantino IX. En el caso de Constantino IX se produce otro problema relacionado a la religión. Se da el famoso Cisma de Oriente en 1054, siglo XI. El Cisma de Oriente. Este Cisma de Oriente va a representar la ruptura de la cristiandad entre la iglesia de Constantinopla y la iglesia católica. Quiere decir que la crisis de las imágenes fue el antecedente, fue como se dice la previa para este gran problema. Y con el Cisma de Oriente ya no habría marcha atrás y la cristiandad de a poco comenzaría a resquebrajarse. Y como resultado, ambas iglesias se van a terminar por separar. ¿Qué pasó? Antes de llegar a la ruptura, antes de llegar al desenlace del Cisma de Oriente, fue nombrado patriarca de Constantinopla Focio. Este patriarca Focio va a acusar a la Iglesia Católica de meterse en problemas de la Iglesia Oriental. Va a decir cómo es posible que la Iglesia Católica, que es occidental, se meta en problemas de nuestro gobierno, se meta en problemas de índole bizantina. Los problemas bizantinos solo lo tratan los bizantinos, el emperador y el patriarca, no otra iglesia, no otro país. Ese fue el inicio del debate. ¿Por qué los emperadores bizantinos se sentían o se creían mejor que los católicos? Porque ellos decían que el origen del imperio bizantino es el origen que se basa en el imperio romano de Occidente. Por lo tanto, los bizantinos son los herederos de Roma occidental, del famoso imperio romano occidental. Y por eso van a tener la idea de que a nivel religioso, los bizantinos van a tener más derechos que los católicos. Eso es lo que van a creer. Es por eso que en el año 1054, después que el Papa Focio y después que el Papa católico no llegaran a un acuerdo, entre los dos van a excomulgarse. ¿Qué significa? Que el patriarca bizantino va a quitarle, como se dice, el derecho para que pueda, de cierta forma, meterse en problemas de Bizancio, y en el caso del Papa católico, ¿qué es lo que va a hacer al excomulgar a Focio? Lo va, como se dice, a alejar totalmente de la Iglesia católica. Ni los bizantinos ni los católicos podían meterse en problemas ni políticos ni religiosos. Eso va a lograr que la situación, que ya estaba mal, empeore y mucho más. En este caso, el patriarca Miguel Celulario va a aceptar, porque ya era obvio, ya no se podía hacer nada, que la Iglesia Católica había roto lazos con la Iglesia Bizantina. O sea, su iglesia, que él representaba, que era la bizantina, había roto todo tipo de relación. Podemos observar en la imagen de arriba cómo hay 4 monjes, 2 se van para el lado izquierdo y 2 para el derecho. Pero vemos que al lado izquierdo y al lado derecho hay 2 arquitecturas. La arquitectura que está al lado izquierdo representa la Iglesia Católica
mientras que la arquitectura del lado derecho representa a la iglesia bizantina. El cisma oriente, ¿qué es lo que produjo? Que tanto católicos como ortodoxos se vayan cada uno por su lado. Los bizantinos y los católicos eran cristianos, ¿ya? Formaban parte de una misma cristiandad, de un mismo grupo, pero producto del cisma oriente se dividen en dos iglesias, en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa. La iglesia católica tiene como máxima autoridad al Papa católico y todos le hacen caso al Papa católico, mientras que la iglesia ortodoxa tiene como máxima autoridad al patriarca de Constantinopla, que es la versión del Papa católico, pero bizantino. Se produce el gobierno de Constantino IX, pero no es el Constantino IX anterior. Este Constantino IX es Constantino IX, el paleólogo, de la dinastía de los paleólogos. Para mala suerte de este emperador, porque es el último emperador del Imperio Bizantino, en el año de 1453, los turcos otomanos selyúcidas invaden Constantinopla. Y recordemos que Constantinopla es la capital de Bizancio. Invaden Constantinopla. ¿A cargo de quién estuvo esta invasión? A cargo de Mehmed II. ¿Quién era? Turco otomano selyúcida. ¿Qué religión profesaba? Era musulmán. Invaden la capital y fue una lucha a muerte. Los bizantinos lucharon con todo lo que pudieron, pero los musulmanes, los turcos otomanos, fueron superiores en cantidad. Por lo tanto, Bizancio, que era un lugar estratégico muy importante, un lugar comercial, altamente comercial, que tenía una posición privilegiada, que era el Mediterráneo, cayó. Su comercio cayó, fue tomado por los turcos. La importancia del Imperio Bizantino fue que pudo evitar que otros reinos bárbaros invadan Bizancio, y no solo Bizancio, también toda Europa. Pudo hacerle frente a diversos reinos bárbaros, como ya hemos visto. Y no nos olvidemos que el Imperio Bizantino dejó mucho para la humanidad. Por ejemplo, a nivel arquitectónico va a combinar los estilos griegos, romanos y musulmanes, árabes. Y va a sentar las bases del renacimiento cultural que se van a dar en los siglos posteriores, en el siglo XV hasta el siglo XVI, el famoso Renacimiento. Podemos observar en la imagen el enfrentamiento entre los turcos otomanos selyúcidas contra el ejército de los bizantinos. Vemos cómo trepan los muros para poder acceder a la ciudad de Constantinopla, pero a pesar que hicieron resistencia, los bizantinos fueron derrotados por los turcos otomanos. La invasión de los turcos otomanos a Constantinopla. Para muchos historiadores se toma como referencia el año de 1453 para dar inicio a la Edad Moderna, mientras que para otros historiadores toman como referencia la llegada de Cristóbal Colón a América, que fue en 1492. Ya sea que tomes como referencia a Constantinopla, la caída de Constantinopla o la llegada de Cristóbal Colón a América, los dos te pueden servir como referencia. No quiere decir que la Edad Moderna comenzó exactamente cuando cayó el imperio bizantino o cuando Cristóbal Colón llegó a América, no. Eso no quiere decir. Solo tú tomas como referencia estos hechos importantes, pero no quiere decir que la Edad Moderna comenzó justo en ese año o justo en ese mes. No. La Edad Moderna, ya sea por la caída de los bizantinos o ya sea por Cristóbal Colón, ya había comenzado años antes. No es un proceso, como se dice, vertical, que llegó tal año y desde ahí comienza. Exactamente, no, es un proceso horizontal, es un proceso por etapas, por periodos. Bueno, sería todo, nos vemos, chao.